Vamos a seguir con... Sí, me imagino que los parciales y todas las cosas que ya se empiezan a acumular en esta etapa del año, eso hace, se nota en todas las materias. Bueno, vamos a seguir con el tema. La clase pasada habíamos empezado con integrales múltiples. En realidad queda una clase más y después les voy a dar un día más de consulta antes del parcial. O sea que quedan dos, además de estas, dos clases antes del parcial o algo así. Pero ya voy a ver bien las fechas, pero estamos más o menos en en ese periodo de tiempo. Así que vamos a terminar, o sea, esta clase no, todavía tenemos una clase más de integrales múltiples, ahí iremos a terminar el concepto de integrales y después, como dije, les voy a dar una clase de consulta general como para que ustedes puedan sacar la duda de cualquier tema que ya vaya a entrar en el parcial. Pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ahora nos concentremos en este concepto, el tema de integrales múltiples. La clase pasada habíamos visto que se podía integrar sobre todavía no estoy pasando las filminas, se podía integrar sobre un dominio rectangular, y habíamos visto que al integrar sobre el dominio rectangular, nosotros obteníamos un integral doble, cuando trabajábamos con campos escalares de dos variables independientes. Si trabajáramos con más variables independientes, y tendríamos que integrar sobre cada una de estas variables. No nos vamos a complicar con eso, nosotros vamos a trabajar por ahora, estamos trabajando con dos variables independientes, es decir, estamos obteniendo como resultado de una integral doble un volumen. Eso es lo que estamos obteniendo. Así como obteníamos como resultado de una integral simple, de una integral de análisis matemático 1, un área, el área bajo la curva, encerrada entre la curva y el eje de las abscisas. Acá con un integral doble estamos obteniendo el volumen encerrado bajo una superficie sobre el plano XY. Eso es muy importante porque hoy vamos a ver que con un integral doble se pueden calcular áreas, pero suele ser una pregunta de examen. Yo suelo preguntar si con un integral doble obtenemos siempre volúmenes o a veces podemos obtener áreas. Y la respuesta es: siempre vamos a obtener volúmenes. Esa es la respuesta. El resultado de un integral doble es un volumen. Después vamos a ver que el valor que podemos obtener es exactamente el mismo en valor numérico que el área de la base de ese volumen. Pero eso ya lo vamos a ver que es un caso particular. Sin embargo, el resultado de un integral doble siempre es un volumen. Eso ténganlo en cuenta porque suele ser pregunta de examen. Vimos entonces la clase pasada que podíamos integrar sobre regiones rectangulares haciendo dos integrales sucesivas. Eso se conoce como integrales iteradas o sucesivas. Iteradas porque viene una detrás de la otra. Entonces podíamos integrar primero respecto de x y luego respecto de y, o primero respecto de y y luego respecto de x. Es decir, podíamos hacer dos integrales simples, como las que nosotros sabemos hacer de análisis matemático 1, para poder resolver la integral doble. Pero la clase pasada también les dije de que integrar sobre regiones rectangulares era el primer paso, era el paso más sencillo. Pero ¿qué pasa cuando las regiones sobre las que nosotros queremos integrar ya no son rectangulares? Por ejemplo, si nosotros, veamos la siguiente filmina, en vez de querer integrar sobre esta región rectangular, en vez de querer integrar sobre este rectángulo, queremos integrar sobre esta área que está ahora resaltada en color azul y que no tiene una geometría regular. Es como si, la clase pasada les hice un ejemplo, es como si yo tuviera una lona y bajo la lona yo dibujara un rectángulo y quisiera ver, este es el rectángulo que dibujo bajo la lona,
y quisiera ver el área que queda cerrada entre la lona y el rectángulo que yo dibujé en el piso. Ese es el volumen que querría calcular y que hemos aprendido a calcular la clase pasada. Ahora, en lugar de dibujar un rectángulo, yo dibujo una región totalmente irregular. Ahora, no tiene por qué ser rectangular. Y yo quiero calcular el volumen que queda encerrado entre la lona, que sería la superficie Z igual a f de xy, esa sería la lona. Quisiera entonces el volumen encerrado entre esa superficie y ese dibujo ahora irregular que yo hice en el plano xy. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta clase. Cómo se hace para obtener un integral en regiones no rectangulares, que son en general las más usuales de encontrar. Prácticamente ustedes en las clases de ejercicios prácticos van a tener que hacer este tipo de integrales. Entonces, sobre esta región rectangular, nosotros vamos a dibujar un dominio D. El dominio D es este dominio que yo he dibujado de manera irregular, pero que queda de alguna manera limitado por dos rectas. Fíjense, las voy a remarcar. Es como si yo acá hubiese trazado una recta que pasa por x igual a 1 y una recta que pasa por x igual a 2. Por supuesto, esas líneas que he dibujado deberían ser rectas. Entonces, sobre esas rectas que yo he cortado en x igual a 1 y en x igual a 2, he limitado el dominio. Este dominio no rectangular, entonces, estoy diciendo que queda limitado por izquierda en x igual a 1 y por derecha en x igual a 2. Dicho de otra forma, el límite inferior, el límite de la izquierda, el más chico, es x igual a 1, y el límite superior, el límite de la derecha, el más grande, es x sub 2. Sobre ese dominio es que yo quiero integrar. Ahora, claramente ustedes están viendo, y lo voy a volver a remarcar, que yo tengo una función que yo podría extender, por ejemplo, y podría ser esta que estoy dibujando ahí, que es y igual a phi sub 1 de x. Le llamamos phi sub 1 de x por darle un nombre. No es importante el nombre, podría haberle puesto f sub 1, o podría haberle puesto h sub 1, no importa. Es un nombre que yo le doy a esta función. Esa es una función que ha sido cortada por estas dos rectas, la recta x1 y la recta x2. Y también tengo otra función acá arriba, vamos a suponer que viene por acá la función, sigue y no sé, y después, no sé, se va para allá abajo. Esa función le llamo phi sub 2, es el nombre que le doy a la otra función. Entonces, fíjense que hay un área que queda encerrada entre estas dos funciones y que está acotada por izquierda por la recta x1 y la recta x2. Esa es la idea. El dominio, entonces, ahora ha quedado completamente acotado. Por izquierda, por una recta, por derecha, por otra recta, y por arriba y por abajo, por las funciones phi sub 2 y phi sub 1 respectivamente. Ahora voy a borrar lo que puse ahí para poder entonces explicar un poquito más esto. Ahora se entiende cómo obtuve el dominio, cómo obtuve el dominio D. Ya sabemos entonces cómo hice para obtenerlo. Entonces nosotros vamos a suponer que este plano XY, acá debería decir X y acá debería decir Y, pero bueno, en este plano XY, entonces yo he hecho este dibujo y estoy en el piso, cuando en el techo, a algunos metros más arriba, hay una lona que representa la función Z igual a f de xy. Esa función Z igual a f de xy está arriba de esto, está como salida de la pantalla. Entonces yo quiero saber cuál es el volumen que hay entre esta función Z f de xy y este dominio que está pintado de color celeste. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una función. Fíjense, voy a borrar de nuevo acá para que se vea bien la función esa que he definido acá. Voy a definir una función g grande de xy. ¿Cómo voy a definir esta función? Presten atención para que se entienda. La función va a valer, esta función g grande,
va a valer f chica de x sub i, o sea, va a valer esta función, vamos a decir la superficie bajo la cual quiero obtener el volumen, va a valer esa función para cualquier punto xy del dominio D. Cualquier punto xy que esté acá adentro, cualquier punto xy que esté adentro de este dominio D, entonces esta función g va a valer igual a la función que yo quiero integrar. Pero fuera de este dominio D y dentro del rectángulo R, fuera del dominio D y dentro del rectángulo R, o sea, ¿dónde estoy diciendo eso? Y bueno, en este pedacito que está acá, en ese pedacito que está acá, y en este otro pedacito que tengo acá abajo, o sea, dentro del rectángulo R y fuera del dominio D, entonces fíjense que voy a hacer que la G valga 0. Yo obligo eso. ¿Puedo hacerlo? Y sí, tiene sentido, porque yo solamente quiero saber el volumen encerrado entre la función f sobre o dentro de este dominio D. Y por fuera de ese dominio D, y no quiero saber ningún volumen. No necesito obtener un volumen fuera de este dominio. Entonces yo a esta función g que me estoy inventando, le voy a hacer valer 0 para cualquier punto de x que no pertenezca al dominio D, que esté dentro del rectángulo, dijimos, y no pertenezca al dominio D. Voy a borrar acá y voy a volver entonces a decir esto, porque si esto se entiende, listo. Es muy sencillo lo que viene a continuación. Otra vez. Yo dibujé un rectángulo y dentro de este rectángulo acoté un dominio D. Dentro de este rectángulo acoté un dominio D. Ese dominio D quedó acotado por izquierda por la recta x igual a 1 y por derecha por la recta x igual a 2. Por arriba por la función y igual a phi sub 2, y por debajo por la función y igual a phi sub 1. O sea que he dicho cómo quedó acotado y cómo quedó encerrado este dominio D. Pero claramente ustedes están viendo que este dominio D está dentro de un rectángulo R que yo dibujé. Este rectángulo R tiene como límite inferior a x sub 1 y como límite superior a x sub 2 en el eje de las x, y como límite inferior a y sub 1 y a y sub 2 en el eje de las y. O sea, el rectángulo está acotado inferior y superiormente para x y para y. La función z igual a f de xy la quiero integrar sobre el dominio D, sobre el dominio dibujado en celeste. Por lo tanto, fuera de este dominio D no me interesa el volumen de la función. Para que eso quede bien claro, me invento una nueva función g. Esa nueva función g vale la f en cualquier punto del dominio D y vale 0 fuera del dominio D y dentro del rectángulo R, para que quede absolutamente en claro que a mí me interesa solamente integrar la función sobre el dominio celeste y no sobre todo el rectángulo. Por eso me he inventado esta función. Este tipo de integrales, en donde yo he acotado con una recta en x igual a 1 y con una recta en x igual a 2, se llaman integrales tipo 1. Integrales tipo 1. Ahora vamos a avanzar sobre esto y va a quedar mucho más claro. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Sí. Perdón, ¿qué quiere decir cuando dice que x de y pertenece a R menos D? Cuando dice 0. Lo que decía recién, los x que están en el rectángulo, pero que no están en el dominio. O sea, son los x e y que están afuera del dominio D y que están dentro del rectángulo. Eso es lo que dice R menos D. R es un dominio, es un conjunto. Y D es otro dominio, es otro conjunto. Yo puedo hacer la resta de dos conjuntos. Cuando yo resto los puntos de D al conjunto R, me estoy quedando con la parte en la que no me interesa calcular el volumen. Como ahí, fíjate donde yo estoy paseando el puntero láser. Como en esta parte no me interesa el volumen, ahí obligo a que la función valga 0. ¿Se entiende?
Sí, genial, gracias. Bien, dicho eso, entonces estaremos todos de acuerdo que la integral de la función, fíjense, la integral de la función sobre el dominio D tiene que ser igual a la integral de la función que yo me he inventado, la G, sobre el dominio R. ¿Cómo es eso? Y si yo digo que esta G vale algo solamente en la zona pintada de celeste y vale 0 fuera de esta área pintada de celeste, entonces la integral de esta función tiene que ser igual a la integral de esta función sobre el dominio D. Eso es lo que estoy diciendo acá. Ustedes van a decir, bueno, pero hubiésemos arrancado de esa forma y sin hacer ninguna apreciación mayor. Pero acá hay algo muy importante. El dominio D todavía yo no lo sé definir, pero el dominio R sí, porque la clase pasada hicimos integrales dobles sobre regiones rectangulares. Entonces yo estoy diciendo que la integral de esta función sobre un dominio no rectangular es lo mismo que la integral de esta otra función que yo me inventé, que les expliqué claramente cómo me la inventé, sobre el dominio rectangular. Te van a decir sí, porque en el área que está por fuera de este dominio, esta función vale 0. Y en el área que está dentro de este dominio, esta función vale lo mismo que esta. Entonces está bien. La integral de esta función sobre el dominio D es lo mismo que la integral de la función que yo me he inventado sobre la región rectangular R. Pero la clase pasada habíamos aprendido a integrar, hacer la integral de una función sobre un dominio rectangular R. Dijimos que el límite inferior y el límite superior para X corresponden a la recta X igual a X1 y a la recta X igual a X2. Estos son los límites inferiores y superiores para X. Vuelvo otra vez al dibujo. Si yo quiero integrar sobre todo este dominio, no me voy a ir más de X1 hacia la izquierda, ni me puedo ir más de X2 a la derecha. Yo solamente puedo partir de X1 y llegar hasta X2 para poder barrer todo este dominio con un integral en la dirección de las X. Entonces, eso es lo que estoy diciendo con esta integral que está afuera. En la dirección de las X, por eso dice integral diferencial de X, el límite inferior es X1 y el límite superior es X2. Y en la dirección de las Y, volvemos para atrás, no puedo pasar por debajo de la función Y igual a Φ1, ni puedo pasar por encima de la función Y igual a Φ2. Si yo quiero integrar sobre la región pintada en celeste, no puedo atravesar esta función Y igual a Φ1 como límite inferior, y no puedo atravesar esta función Y igual a Φ2 como límite superior, en el sentido de las Y. Otra vez. Imagínense que ustedes están pintando, que esto es una pared, y que ustedes están pintando esta región. Es como si yo le dijera, bueno, no se pueden salir de esta línea y no se pueden salir de esta otra línea cuando ustedes vayan pintando con una brocha en el sentido de las Y. Pero alguien comienza a mover gradualmente la escalera desde X1 a X2. Entonces ustedes pueden pintar desde X1 a X2, límite inferior izquierdo X1, límite superior derecho X2. Pueden pintar desde X1 a X2 sin salirse de esta línea. Cuando vayan con el pincel no van a poder bajar más de esta función y sin salirse de esta otra línea. Es decir, a medida que vayan cambiando la posición de la escalera, va cambiando el límite superior que ustedes no pueden atravesar y el límite inferior que ustedes no pueden atravesar. Y ese límite superior es esta función y este límite inferior es esta función. Entonces, a medida que yo pinto desde X1 y a X2, moviendo la escalera en la dirección de X, estoy moviendo el pincel desde I1 a I2, desde la función I1 a la función de I2 en la dirección de Y. Eso es lo que estoy queriendo representar. A ver, por decirlo de alguna manera intuitivamente, para que ustedes comprendan qué es lo que estoy tratando de hacer, mediante la definición de estos límites de integración.
Entonces esta función g ahora la tengo que integrar sucesivamente o de manera iterada, como aprendimos en la clase pasada, primero respecto de y luego respecto de x. Primero respecto de y finalmente el resultado respecto de x. Bueno, dejemos la integral respecto de x para el final y veamos qué sería la integral de esta función respecto de I1 y respecto de I2. Bueno, fíjense que I1, esto que está acá, si yo estoy en la región rectangular, I1 es esto y la función I es esta. Entonces, como yo quería integrar sobre la región rectangular, entonces yo puedo dividir esto en un dominio. Luego viene este otro dominio que es el que me interesa integrar y finalmente viene este otro dominio que como límite superior tengo I2, que es este que está acá. Como ustedes ven, en la dirección de I, en esa dirección, yo he podido dividir esto en 3 dominios. 2 de estos dominios no me interesa saber cuál es el volumen. Por eso, en 2 de estos dominios, la función vale 0. Mientras que dentro del dominio D, el dominio en color celeste, la función vale f de xy. Entonces, para el primer dominio que yo he separado, yo puedo decir, bueno, si voy a integrar desde I1 a I2, vamos a ir desde I como límite inferior hasta esta función I igual a φ1. Bueno, puedo separar esta integral de I1 a I2 desde I1 a φ1. Luego vamos a ir de φ1 a φ2. Entonces voy a separar de φ1 a φ2. Y finalmente voy a ir de φ2 a I2 como límite superior. Bueno, vamos de φ2 a I2. Esto corresponde a una de las propiedades que nosotros habíamos estudiado en la clase pasada, que me permitía separar el dominio en subdominios. Y para poder tener la integral total sobre la región rectangular, entonces yo puedo integrar en un pedacito que corresponde, vuelvo otra vez para atrás, a este pedacito de acá abajo, otro pedacito que corresponde a la parte pintada en celeste y otro pedacito más que corresponde a la otra parte que está pintada arriba de blanco. Entonces voy a borrar acá para que se vea bien y ahora claramente uno dice, entonces, si yo quiero integrar sobre la región rectangular como límite inferior tiene x1 y como límite superior tiene x2. De acuerdo. Y en el sentido de las y en el sentido de y, si yo quiero sobre la región rectangular, tengo primero desde I1 hasta la función I, como yo les decía, porque esta es la parte que me interesa. ¿Se acuerdan que yo les decía? Yo voy moviendo la escalera y a mí me interesa solamente la parte esta que está acá a pintar. Pero en la región rectangular hay un pedacito que está por debajo de esta función y hay otro pedacito que está por encima de esta otra función. Y el pedacito que está por debajo, como límite inferior, tiene I1, y el pedacito que está por encima, como límite superior, tiene I2. Entonces voy a ir desde I1 hasta esta función, desde esta función hasta esta otra función, y desde esta función, la φ2, hasta I2. Esas son las 3 partes. Permítanme borrar acá, para que no quede el enchastre. Esas son las 3 partes en las que yo separé la integral rectangular que va desde I1 a I2. La he separado en 3 partes. Pero dijimos que cuánto vale la función g en la zona que corresponde a ese primer dominio. Y vale 0, porque esa era la definición de la función. Entonces la integral de 0 es 0. Por eso todo esto me da 0. ¿Y cuánto vale la función g en la parte de arriba? En la parte blanca de arriba. ¿Cuánto vale la función g acá? Y la función g ahí vale 0. Eso fue lo que dijimos. Entonces la integral de 0 es 0, que corresponde a este otro 0 que está acá. Entonces me quedó en definitiva la integral desde φ1 a φ2. La integral desde φ1 a φ2.
Eso es todo lo que me quedó. Entonces, de todo este corchete es lo que yo tengo acá, la integral de φ1 a φ2. Pero ¿cuánto vale la función g entre φ1 y φ2? ¿Cuánto vale esta función g en esta zona? Y la función g en esta zona dijimos que vale f chica de xy. Bueno, entonces esta función g vale f de xy entre φ1 y φ2. Por lo tanto, la integral de la función f sobre el dominio D, partiendo de una función g sobre un dominio rectangular, me queda que es esa función entre x1 y x2 y entre φ1 y φ2 respecto de y y respecto de x, que era lo que yo les había mencionado al principio. Otra vez, si yo quiero la integral de esta función, el límite inferior, voy de nuevo para atrás, acá está, el límite inferior en la dirección de y termina siendo esta función y el límite superior termina siendo esta otra función, que era lo que yo les había mencionado. Realmente es a donde yo llegué, partiendo de la definición de una integral rectangular de la función g. Llegué a eso que les había dicho recién. Y el límite inferior y el superior para x, bueno, la escalera la voy a mover de acá hasta acá. O sea, este va a ser mi límite inferior y este va a ser mi límite superior en la dirección de x. Entonces, este es mi límite inferior, este es mi límite superior en la dirección de x. Cuando yo integro primero en la dirección de y y luego en la dirección de x, esos se conocen como regiones tipo 1. Las regiones tipo 1, que son como estas, por eso dice integrales tipo 1, están como cortadas por rectas que acotan la región entre un valor x1 y un valor x2. Es decir, es como si yo moviera la escalera acá y no me tuviera que salir de dos líneas que van variando, pero esas dos líneas varían en la dirección de y. Es esta línea y esta otra línea la que varía en la dirección de y, a medida que yo me muevo en la dirección de x. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, regiones tipo 1 son regiones en donde los límites inferiores y superiores en la dirección de y corresponden a funciones. Y los límites inferiores y superiores en la dirección de x corresponden a valores. Esto es un 3, por ejemplo, y esto es un 8. No sé, por decir, o esto es 1 y esto es 5. Estos son valores, son números, mientras que estos son funciones. Esta es la expresión de una integral tipo 1. Pero ¿qué pasa si yo tuviese una región en donde hubiese trazado una recta I1 y una recta I2, en el que ahora yo directamente estoy como acotando, estoy cortando, estoy limitando la región por una recta que pasa por I1 y una recta que pasa por I2. Fíjense, hago de nuevo el dibujito. Acá trazo una recta, se supone que es recta, y acá trazo otra recta, y esas dos rectas acotan la región de integración. Y ahora yo trazo una función x, porque la función ahora yo la estoy mirando en la dirección de x. Es como si ustedes torcieran su cabeza hacia la derecha, como si ustedes acostaran su cabeza hacia la derecha. Y al acostar su cabeza a la derecha, entonces ustedes, si lo hacen, van a mirar de que yo estoy dibujando una función que ahora está definida como x, variable dependiente, e y, variable independiente. Es como si yo estuviera cambiando la variable dependiente y la variable independiente. Y otra función que le voy a llamar, esta letra griega es psi, pero es, como dije, cualquier letra, podría haberle llamado h si quiero, y otra función, por ejemplo, la que estoy dibujando acá, que también si ustedes giran su cabeza, la acuestan su cabeza hacia la derecha, van a ver que entonces pareciera, acostado hacia la derecha, como lo que estudiamos recién, la tipo 1. ¿Está bien? Si ustedes recuestan la cabeza hacia la derecha, es como si estuviera un límite izquierdo y un límite derecho y una función por debajo y una función por arriba. Bueno, ahora vuelvan a colocar la cabeza vertical.
y al ver la cabeza vertical digo, ah, ahora cambió la cosa. El límite inferior para Y es una recta, y el límite superior para Y es otra recta. Mientras que el límite inferior para X ahora es una función, y el límite superior para X es otra función. Entonces ahora cambió el orden, cambió cuál es la variable que está acotada por funciones y cuál es la variable que está acotada por rectas. Bueno, hacemos lo mismo. Nos inventamos una función g que valga f en la zona pintada celeste, eso quiere decir x e y que pertenecen al dominio, y que valga 0 en la zona que no está pintada de celeste, pero que está dentro del rectángulo R. Igual que hicimos recién. Igual. Y decimos, bueno, la integral sobre ese dominio tiene que ser la integral rectangular de la g. Esto es igual a lo que hicimos recién. Nada más que ahora dice, primero voy a integrar respecto de x y luego voy a integrar respecto de y. Porque ahora y la variable que está acotada por rectas es y. Esta recta que vale, por ejemplo, 3, y esta recta que vale, por ejemplo, 4. No sé, y 1 puede ser 8 y 2 puede ser 17. No sé, el valor que ustedes quieran, pero son rectas que valen un número, son rectas constantes. Entonces, ahora al final voy a dejar la integral respecto de y. Y entonces voy a poner I1 y 2 como límites inferior y superior de la última integral. Y ahora quiero... Sí. Perdón, disculpe. Sí. En este caso, x1 y x2 no tienen valores numéricos Sí, como tienen i1 y valores 2. numéricos. X1, no, I1 e I2 tienen valores numéricos. I1 y 2, me decía. Claro, en el anterior, Claro. i1, i2, I1, por i2. ejemplo, vale 3 e I2 vale 5, porque son rectas constantes. Acá, supongo, vale I1. Epa, se me fueron para atrás. Acá vale I1, pero I1 puede ser 3, por ejemplo, o 3,5, lo que quieras, pero es un valor constante. E I2 es un valor constante. ¿Se ¿Y entiende? x? X no, X ahora vale una función acá y vale otra función aquí. Fíjate vos que en todo el recorrido X no toma un valor constante. Ahora X toma un valor que va a depender de la altura Y. Para esta altura Y, X vale esto. Para esta altura Y, X vale esto otro. Para esta altura Y, o sea, fíjate vos, X vale eso. Para esta altura Y, esto vale, X vale esto otro. O sea, X va variando de acuerdo a la altura. X varía de acuerdo a la altura Y. Son funciones ahora X. ¿Se entiende? Sí, ahora me queda más claro. Ok, recién era al revés. Recién X1 y X2 eran constantes. E Y variaba, fíjate vos que para este valor de X, para ese valor de X, ¿ves? Entonces Y vale esto. Pero para este otro valor de X, para otro valor de X, Y vale esto. O sea, la que va variando es Y ahora. Antes. Ahora la que varía es X, visto de otra forma. Es otra manera de acotar una región no rectangular, mediante dos rectas, ahora que cortan al eje de las ordenadas. Dos rectas que cortan al eje de las ordenadas. Es otra forma de limitar una región no rectangular. Entonces, acá, como las rectas están limitando la región no rectangular, entonces es lo último que yo voy a integrar, y voy a integrar desde I1 a I2, que son los valores constantes. X1 y X2, para esta función, entonces hacemos como recién. Voy a borrar un poquito esto para que se note. Permítame un segundo. Fíjense, ahora límite inferior X1 hasta esta función X, tengo un pedazo del dominio rectangular. Este pedazo del dominio rectangular, donde yo estoy poniendo el puntero láser, este pedazo del dominio rectangular que va desde X1 hasta la función Xi1,
es una parte. Luego viene la otra parte que va desde esta función psi1 a la función psi2, que es la región celeste. Toda esta región celeste, en la dirección de las X, está acotada por psi1 y por psi2. Y esta región, ya no celeste, sino este pedacito que me quedó del rectángulo, está acotado inferiormente por la función psi2 y superiormente por x2. Entonces, eso es lo que estoy separando acá, los tres pedacitos. El que va de x1 a psi1, el que va de psi1 a psi2 y el que va de psi2 a x2. Pero ¿cuánto vale la g? ¿Cuánto vale la g en este pedacito? Y en este pedacito la g vale 0. Entonces, acá la g tiene que valer 0 y la integral de 0 es 0. ¿Cuánto vale la g en este otro pedacito? En ese otro pedacito la g vale 0. Entonces, en este otro pedacito la g vale 0, la integral de 0, 0. Entonces me queda la integral de esto. Pero ¿cuánto vale la g entre psi1 y psi2? Entre psi1 y psi2, la g acá adentro vale f. Entonces, esta g vale f. Y lo que estoy diciendo es que la integral sobre el dominio D de la función f va como una integral doble, primero integrando respecto de x entre psi1 y psi2, y luego integrando respecto de y entre y1 e y2. Siempre tengo que tener afuera, siempre tengo que tener a esta altura como límite de integración valores numéricos. Siempre. Fíjense que la integral que vimos recién, x1 y x2, eran constantes y están al final. Esas son las tipo 1. Y ahora tengo que y1 y 2 son las constantes, que están después, que es la última integral que voy a hacer, que están después de la integral que hago respecto de x. Y estas son integrales regiones tipo 2. Las regiones tipo 2 son regiones en las que ahora yo tengo dos funciones constantes en la dirección de y tengo dos funciones en la dirección de x que varían de acuerdo a la altura de y. Teniendo esas dos formas de integración, entonces ahora vamos a ver una aplicación. Ya hemos estudiado entonces que son integrales tipo 1 e integrales tipo 2. Las integrales tipo 1 son integrales que primero se hacen respecto de y luego respecto de x, y las integrales tipo 2 primero se hacen respecto de x y luego se hacen respecto de y. Tengan eso en consideración. ¿Está bien? Entonces veamos, hagamos un recordatorio de lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada vimos que si nosotros queríamos integrar una función sobre un dominio, ahora el dominio puede no ser rectangular, entonces por eso le ponemos ahora D. La clase pasada decía R acá, porque habíamos aprendido a hacer sobre dominios rectangulares, pero ahora si hacemos la integral de la función sobre un dominio incluso rectangular o no rectangular como D, el resultado de esta integral doble me va a dar un volumen. Eso lo vimos en la clase pasada. Hasta ahí venimos bien. Entonces, veamos este dibujito. Supónganse ahora que en lugar de una lona, tengo un techo perfectamente plano. En vez de una lona, tengo un techo perfectamente plano. Quiere decir que ahora si yo dibujo una región no rectangular, hago un dibujo en el piso que tiene cualquier forma, lo que yo voy a estar queriendo calcular es el volumen encerrado sobre esta región del plano bajo este plano z igual a 1, por ejemplo. Entonces, al integrar sobre esta región no rectangular en el plano XY bajo esta superficie z igual a 1, lo que voy a obtener es el volumen encerrado allá adentro. Si la función f vale 1 en todo su dominio, porque es un plano de altura 1 para todos los puntos del dominio, entonces voy a poder reemplazar esta f directamente por 1. Si yo reemplazo esta f
por lo que vale para todos los puntos del dominio, la puedo reemplazar por 1. Entonces yo voy a decir que el volumen que estoy buscando es la integral sobre una función que vale 1 para todos los puntos del dominio sobre esta región de integración que le llamo D. Pero el volumen, habíamos visto, que era la superficie de la base por la altura. Si la altura se va a mantener constante todo el tiempo, entonces podemos ver que el valor que yo obtenga de un volumen es exactamente igual al valor que tengo en el área de la base. La clase pasada, y les recuerdo, les había dicho que supónganse que yo quiero calcular el volumen de una caja. Les había dicho la clase pasada. Acá estoy tratando de dibujar más o menos una caja. Bueno, si yo quiero calcular el volumen de esta caja, entonces yo lo que voy a hacer es sacar la superficie de la base de la caja. Entonces eso va a ser el área D, al área sub D, que estoy llamándole acá a este volumen. El área de la base. Ese va a ser mi dominio. Y luego voy a estar multiplicando esa área por la altura. Cuando yo multiplique por la altura de la caja, entonces voy a obtener el volumen que estoy buscando. Pero dijimos, supongamos que la caja esta mida 3, o sea, mida 3 así, por 4 de largo, por 5 de alto. ¿Cómo obtienen el volumen ustedes? Y hacen 3 por 4 por 5. O sea, hacen 3 por 4, que es el área de la base, por 5, que es la altura. Y ahí obtienen el volumen. Pero si en vez de 5, esta caja tuviese una altura igual a 1, si en vez de 5 la altura fuese 1, entonces ustedes dirían, bueno, 3 por 4 es el área de la base, que es 12, por 1 me sigue dando 12. Nada más que antes había obtenido 3 por 4, 12 metros cuadrados, por 1, ahora son 12 metros cúbicos. Lo que cambia es la magnitud, pero el número que corresponde al volumen, que es 12, es exactamente igual al área de la base, que también era 12. Con ese concepto, entonces, yo puedo, si la altura va a ser 1 siempre de una función, yo puedo obtener el volumen con una integral doble, pero ese volumen que yo obtenga con la integral doble va a coincidir con el valor del área de la base. Por lo tanto, yo puedo usar una integral doble para calcular áreas. Eso es lo que dice acá el título. Cálculo de áreas planas con integrales dobles. Yo puedo calcular el área esta mediante una integral doble. O sea, supónganse que ustedes tienen que ir a un hotel, no sé, a tomar el área, a calcular el área de una piscina que tiene el hotel. Y el hotel tiene una piscina que tiene una forma irregular, no es rectangular. Pero el dueño del hotel quiere que le calculen el área a esa piscina porque si hubiese sido rectangular, es largo por ancho y se acabó. Pero él quiere, de alguna manera, que alguien calcule el área de manera exacta. Entonces ustedes pueden decir, bueno, podría utilizar una integral doble. Supongamos ahora, este dibujito que está acá a la derecha, este dibujo que está acá, no es más que la vista de este visto de arriba. Fíjense, acá dice X, acá dice Y, acá dice X, acá dice Y. Este dibujo a la derecha es como si yo estuviera viendo el de la izquierda desde arriba. Entonces, hagan de cuenta que esta es la piscina que ustedes tienen que calcular el área mediante alguna herramienta que el dueño del hotel no conoce. Pero ustedes dicen, sí, yo la podría calcular con una integral doble. ¿Cómo hacen eso? Bueno, determinan en algún sentido un largo total de la pileta. Fíjense, calculan el valor límite que le van a llamar A, y a partir de ahí, con una cinta métrica, toman el valor extremo B. Entonces ustedes, por ejemplo, le ponen a A el valor que quieran, 0 si quieren, porque podrían poner su sistema de coordenadas acá, o podrían ponerle, no sé, tomaron la medida desde la pared, desde el borde de la pared hasta acá, y dijeron que esos son 3 metros, y luego tomaron la medida de acá hasta acá, y dijeron esos son 20 metros.
Entonces ustedes pusieron 3, y luego tomaron desde la pared hasta acá y dijeron eso es 20. O sea que el largo total entre A y B es de 17. Eso es la medida, la tomaron. Una vez que ustedes tomaron esa medida, separan esto como quien dice, por esos puntos, como que cortan en 2. Entonces, al cortar en 2 la pileta por esos puntos, ustedes tienen una curva, que es esta, que corresponde a una función y igual que llaman f sub 1, si quieren. ¿Cómo hacen para obtener la curva de esa función? Bueno, el año que viene vamos a ver algunos métodos para poder obtener esa curva sin ningún problema y de una manera muy sencilla. Pero supónganse que ustedes tienen métodos para obtener esta curva, o sea, tienen métodos para describir esa función. Entonces ustedes tienen la función esta y le llaman f sub 1. Y luego, la otra parte de la pileta que les quedó arriba también tiene una función, la forma de una función. Bueno, ustedes determinan esa función, algún método existe para determinar esa función, y le llaman a eso f sub 2. Una vez que ustedes tienen eso, entonces dicen, este es un integral tipo 1, dicen ustedes. ¿Cómo es que es un integral tipo 1? Claro, porque yo he acotado mediante una recta que pasa por A y una recta que pasa por B, y tengo una función f sub 1 como límite inferior para I y una función f sub 2 como límite superior para I. Por lo tanto, tengo que hacer una integral entre A y B para X y entre f sub 1 y f sub 2 para Y. Cuando yo haga esta integral doble, entonces voy a obtener el área que estoy buscando. Se los demuestro. En esta filmina, acá tengo la integral que acabo de escribir. La integral que acabo de escribir dice que tengo que integrar respecto de y entre f1 y f2 y respecto de x entre a y b. Pero, ¿qué les dije la clase pasada? Que era el método de integración. Bueno, tenía que hacer primero la integral respecto de y. Si esto vale 1, porque estoy suponiendo que la función f de xy vale 1 para todos los puntos del dominio, para poder igualar el volumen con el área, para poder igualar la idea de volumen con área, la altura tiene que valer siempre 1. Entonces, si yo supongo que acá dice 1, la integral de 1, diferencial de y, eso es y. Y valuado entre f1 y f2. Eso es una integral. Regla de Barrow, entonces f2 menos f1, f2 menos f1. Ahora yo tengo la integral de una resta, diferencial de x. Esa es la resta de las integrales. O sea, tengo la integral de a a b de f2 menos la integral de a a b de f1. Pero si yo miro acá, la integral de a a b de f2, según lo que yo había estudiado de análisis 1, es el área bajo esta curva, que es toda el área completa, la celeste y la amarilla. Toda el área completa, la celeste y la amarilla, es la integral bajo la curva f2. Y la integral bajo la curva f1 es solo la amarilla. Entonces, si yo le resto al área completa, la azul y la amarilla, le resto la amarilla, me quedo con el área azul, que es justo lo que yo estoy tratando de encontrar. O sea que mediante una integral doble, si hago que la función z valga 1 para todos los puntos del dominio, podría usarla para calcular el área que yo ya sabía calcular de análisis 1 directamente calculando el área bajo la curva f2 y el área bajo la curva f1 y restando ambas áreas. Pero ahora lo vemos como integral doble. Podría hacer lo mismo si a mí se me hubiese ocurrido escribir esto como integral tipo 2. De hecho, acá vemos un ejemplo. Supónganse que yo quiero calcular, fíjense, este es un sistema de coordenadas, acá tengo y, acá tengo x, y acá tengo una función y igual a 4, que es una función constante, y acá tengo la función y igual a x cuadrado, que es una parábola. Y quiero calcular el área encerrada entre esta función y esta función. Este es el tipo de ejercicio que ustedes van a hacer en el práctico. Bueno, yo lo primero que necesito es saber cuánto vale este punto. Yo necesito saber cuánto vale ese punto. ¿Cómo hago para saber ese punto? Es la intersección
de la curva y igual a 4 con la curva y igual a x cuadrado. Entonces las igualo. Si igualo eso, para saber x, tengo que pasar el cuadrado como más menos la raíz cuadrada de 4. Eso me da más 2 y menos 2. Claro, este punto que está acá es el menos 2, y este punto que está acá es el más 2. Por lo tanto, me voy a quedar con x igual a 2. Porque me interesa este punto y no este otro. Pero por eso es que de acá, de esta igualdad, salen dos raíces. Sale x igual a 2 y x igual a menos 2. Pero me interesa solamente la parte que está a la derecha, x igual a 2. Entonces yo digo, bueno, vamos a suponer de que yo trazo una recta que pasa por acá y una recta que pasa por acá. Una recta que pasa por x igual a 0 y una recta que pasa por x igual a 2. Entonces ese es mi diferencial de x. ¿Cuál es el límite inferior? Permítame borrar ahora un poco esto para que se vea menos la chanchada. ¿Cuál es el límite inferior si yo tomo de x igual a 0 hasta x igual a 2? Entre x igual a 0 y x igual a 2, el límite inferior para y es y igual a x cuadrado. Y igual a x cuadrado. Y el límite superior para y es y igual a 4. Y igual a 4. Bueno, ahora se me hubiese ocurrido hacer al revés. Si me hubiese ocurrido integrar desde y igual a 0, ahora tiro una recta por acá y otra recta por acá. Desde y igual a 0 a y igual a 4. Desde y igual a 0 a y igual a 4. Esa es mi última integral. Entonces mi límite inferior para x es x igual a 0, y tiene que ser esta función. Pero ojo, despejada de acá. X lo tengo que despejar de acá. X pasa como la raíz cuadrada de y, más menos. Pero esta es la parte de el negativa y esta es la parte positiva. Entonces solamente me quedo con la parte positiva. De esto van a ser un montón de ejercicios. Entonces, para obtener el área que está encerrada acá adentro, ustedes pueden hacer una tipo 1 o una tipo 2. Cualquiera de las dos que ustedes integren, tiene que darle el mismo resultado. Por ejemplo, integremos la de la izquierda, la que está en azul. Entonces, primero tengo que hacer la integral respecto de y. Entonces, cuando haga la integral de 1, diferencial de y, eso va a ser y valuado entre x cuadrado y 4. Entre x cuadrado y 4. Por Barrow, esto es 4 menos x cuadrado. Ahora voy a hacer la integral respecto de y, de x, perdón. Eso es 4x menos x cubo sobre 3. Valuado entre 0 y 2. Valuado entre 0 y 2. Entonces eso me va a quedar 2 por 4, 8, menos 8 tercios. Entonces 8 menos 8 tercios da 16 tercios. 16 tercios es un volumen. Es el volumen encerrado sobre esta región de integración y bajo una superficie que es un plano de altura 1 para todos los puntos del dominio. Pero este volumen, 16 tercios, coincide además con el área de la base, porque como la altura es 1, fíjense, 1 acá, 1 ahí, la altura es 1, entonces ese volumen coincide con el área esta que estoy buscando. Por lo tanto, 16 tercios es, al mismo tiempo que el volumen encerrado sobre esta superficie bajo un plano de altura 1 para todos los puntos del dominio, es al mismo tiempo el área esta de la base. ¿Estamos? De este tipo de ejercicios ustedes van a hacer un montón en el práctico. Lo que van a tener que hacer ustedes en el práctico, y yo se los dejo como curiosidad, si quieren hacerlo, es verificar que integrar esto me va a dar también 16 tercios. Y que en realidad integrar esto tiene la misma dificultad que integrar esta de la izquierda. ¿Cuándo yo voy a elegir integrar tipo 1? Porque no van a tener que hacer las dos integrales siempre. Tienen que elegir entre una y otra para hacer. ¿Cuándo van a elegir entre una tipo 1 y una tipo 2? Y bueno, es muy sencillo. Si en un práctico a ustedes les dan las funciones, como en este caso, todas con la y despejada, entonces conviene integrar esto tipo 1. Pero si ustedes, en vez de
despejadas las y le dan despejadas las x, o sea, les hubiesen dado, por ejemplo, x igual a 0 y x igual a la raíz cuadrada de y me hubiese convenido ya directamente hacerla tipo 2 porque ya me la dan servida como tipo 2. Es decir, reconocer qué tipo de integral aplicar para poder resolver el ejercicio es parte del problema. Una vez que ustedes se habitúen a reconocer cómo mirar las integrales y cómo hacer las integrales en un sentido o en otro, el problema de integración es bastante sencillo, porque en general se tratan de funciones parabólicas, rectas, funciones que son muy sencillos de escribir, por lo tanto son integrales de polinomios prácticamente, integrales muy sencillas de hacer. El problema en este tipo de ejercicios no está en la integral en sí, que generalmente son muy sencillas de hacer, sino en el de determinar de manera correcta los límites de integración. Por eso ustedes se tienen que habituar a eso, a aprender a mirar el área, definir bien cuáles son sus límites de integración y saber colocarlos adecuadamente en los símbolos de integral para recién hacer la integración, que es bastante sencilla. Un concepto, el concepto de dominio regular. Nosotros vamos a definir, acá está toda la definición. Ustedes después pueden leer la definición y aprenderla la definición, pero no tiene sentido que yo les lea la diapositiva. Les voy a explicar qué es un dominio regular. Si ustedes tienen un dominio, por ejemplo acá este dominio D, y lo atraviesan con una recta, por ejemplo, en el sentido de las X, por ejemplo, si ustedes cortan con alguna recta paralela al eje X, y todas esas rectas que ustedes están cortando están pasando por dos puntos del dominio, fíjense, un punto, otro punto, como mucho. Acá una recta así pasa por un punto y otro punto. Es decir, si ustedes cortan al dominio de alguna manera en solo dos puntos en su frontera, a lo sumo, en solo dos puntos de su frontera, entonces ustedes están frente a lo que se conoce como dominio regular en la dirección de X. Y si ustedes cortan con rectas paralelas al eje Y y hacen lo mismo, solamente cortan en dos puntos la frontera del dominio, entonces ustedes están frente a dominios regulares en la dirección de Y. Si este dominio es regular en la dirección de X y en la dirección de Y simultáneamente, decimos que es un dominio regular. Bueno, lo mismo va a pasar con esto. Fíjense, acá tengo un dominio que yo me doy cuenta inmediatamente que no es regular. ¿Cómo me doy cuenta que no es regular? Y porque yo trazo una recta paralela al eje de las X y corto a la frontera en un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. O sea que corté a la frontera en más de dos puntos. Entonces, al cortar a la frontera en más de dos puntos con una recta, ese dominio no es regular. Pero ustedes me dicen, pero si yo trazo rectas en este sentido, corto al dominio es solamente en dos puntos. Sí, de acuerdo, porque ese dominio, el segundo, es regular en la dirección de Y, pero no es regular en la dirección de X. ¿Para qué me sirve el concepto de dominio regular? Bueno, porque en general, permítanme borrar para que quede más claro lo que les voy a decir. En general, cuando yo tengo un dominio regular, un dominio que es regular en la dirección de X y regular en la dirección de Y, este tipo de dominios se puede integrar tipo 1, tipo 2, sin ninguna dificultad, y cualquiera de las dos integrales da exactamente lo mismo. En dificultad, en el planteo, no tengo mayor complicación. Pero cuando yo tengo un dominio que es no regular, a mí me conviene dividir este dominio en dos dominios que sí sean regulares. Por ejemplo, si yo dividiese este dominio por acá, y entonces a este le llamara D sub 1 y a este le llamara D sub 2, si ustedes lo miran, el dominio D sub 1 ahora es regular, y el dominio D sub 2 ahora es regular.
puedo cortarla con rectas en el sentido de las X o en el sentido de la Y, y voy a cortar la frontera a lo sumo en 2 puntos. Entonces, al dividir este dominio por acá, convertí este dominio no regular en 2 dominios regulares. Entonces yo voy a hacer una integral para este dominio y voy a hacer una integral para este dominio y luego voy a sumar los 2 resultados. Esa es la razón por la cual definimos lo que es el concepto de dominio regular y por qué es interesante saber cuándo es regular y cuándo no. Porque en la mayoría de los ejercicios que ustedes van a tener que hacer en el práctico, les van a tocar dominios no regulares. Entonces ustedes van a tener que dividir primero ese dominio no regular en n dominios regulares, los que les haga falta, y una vez que tengan dividido ese dominio no regular en una serie de dominios regulares, van a hacer las integrales para cada dominio regular y van a sumar los resultados. Y eso va a ser mucho más fácil que intentar hacer una integral completa de una sobre un dominio no regular. No se puede sobre un dominio no regular hacer una integral. Es necesario que los dominios sean regulares. Por eso es que definimos lo que es un dominio regular y les muestro cómo hacer para transformar un dominio no regular en este caso, 2 dominios regulares o eventualmente en n dominios regulares. Yo podría haber dividido por acá y por acá también, y haber tomado 4 dominios regulares. O sea, ustedes dividen en todo lo que les haga falta. En principio, la menor cantidad posible, pero ustedes dividen en todo lo que les hace falta. Para terminar la clase de hoy, vamos a plantear lo que es el cálculo de una superficie ahora. Quiero calcular el área de una superficie. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Volvamos al concepto de la lona. Supónganse ustedes que han colgado una lona que les sirve de sombra en el verano y mientras ustedes están ahí descansando tranquilos, se les ocurre si no existe un método para saber cuál es la superficie de esa lona que está colgada del techo. Bueno, un método sencillo sería descolgar la lona, ponerla plana en el piso y medir el largo y el ancho. Listo, ya está, esa es la superficie de la lona. Pero si esa lona no la pueden descolgar, entonces ustedes no pueden medir el largo y el ancho de la lona porque esa lona está pandeada, esa lona está, tiene una curvatura, esa superficie, que hace que sea imposible medir el área de la superficie de esa lona aplanándola. Por ejemplo, si yo quisiera que ustedes me dieran exactamente el área del capó de un auto, sería muy difícil que arrancaran el capó, lo aplastaran contra el piso y midieran largo por ancho. Eso no se puede hacer. O sea, ustedes me tienen que dar la superficie del capó sin tener que aplastarlo. Y tampoco vale el hecho de que, bueno, usan una cinta métrica que la curvan sobre el capó, porque el capó no tiene medidas regulares y eso no sirve, porque ustedes dicen, pero es lo mismo que aplastarlo. Más o menos, más o menos. Entonces, la idea es cómo hago si yo no tengo el acceso a aplastar esa superficie para poder tener una superficie plana. Hemos calculado recién el área de una superficie plana. ¿Cómo hago para calcular el área de una superficie que no es plana? Como el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo en el dibujo. Yo quiero el área de la superficie en rojo. ¿Cómo hago para calcular el área de la superficie en rojo? Bueno, este es un concepto que teóricamente, en la teoría, no tienen que ustedes desarrollar en profundidad, pero sí lo van a hacer en el práctico. Por lo tanto, no hay, y ya van a ver, no hay gran desarrollo teórico, sino que nos vamos a basar en algunos conceptos intuitivos para entender cómo se hace esa integral y llegar a una fórmula, que es la que van a ustedes aplicar en el práctico. Pero lamentablemente, la fórmula a la que vamos a llegar es una fórmula que en realidad depende de que ustedes tengan clarísimo todo lo que estudiaron en álgebra. Y es muy probable que no lo tengan claro. Entonces, en este Word, a ver si se los muestro, ahí lo están viendo. ¿Están viendo un Word en la pantalla? Sí, profe.
en este Word que les voy a subir, hago un breve repaso de algunos conceptos algebraicos que deberían tener ustedes absolutamente claros. Pero esto es un repaso, no voy a poder demostrarlo, no me voy a poder poner a explicar cómo, porque esto se supone que lo conocen de álgebra. Lo voy a mencionar, lo voy a contar. Esta es la ecuación general de un plano. Esto todo el mundo debería conocerla. Donde A, B, C y D se pueden calcular. En álgebra les enseñaron a calcular esos coeficientes. Y además, cuando ustedes tenían un plano, si ustedes a X lo dividían por a Y lo dividían por B y a Z lo dividían por C, tenían la expresión de la recta normal al plano que pasaba en este caso por el origen. ¿Cómo sé que pasa por el origen? Porque dice X menos 0, Y menos 0, Z menos 0. O sea, X menos X0, el X0 es 0 en este caso. Entonces sé que pasa por el origen. Pero escrito de esta forma es la recta normal de este plano. En álgebra les enseñaron todo esto, ¿por qué? Pero también le enseñaron en álgebra a sacar los cosenos directores. Los cosenos directores tienen que ver con los cosenos que forman esta recta con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Esos cosenos directores se llaman alfa, beta y gamma. Alfa es el ángulo que forma con las X, beta con las Y gamma con la Z. Y esos cosenos directores se sacaban fácilmente poniendo el número A dividido el valor, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, es como si yo sacara una norma, esto sería como una norma, una distancia. Lo mismo hago con B y lo mismo hago con C. O sea que yo, si normalizo A con respecto a A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, entonces yo podía sacar el coseno de alfa. Esto es álgebra en realidad y tiene que ver con una hipotenusa y un cateto de un triángulo que ustedes podrían eventualmente dibujar respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z. Otra vez, estoy recordando fórmulas sin meterme en la explicación de esto que es algebraica. Entonces, según lo dicho anteriormente, la ecuación general del plano, ahora que pasa por un punto x0 y 0, z0, se escribe de esta forma. Ahora tengo x menos x0, y menos y0, z menos z0, es la misma ecuación que vimos acá, solo que ahora x menos x0, y menos y0, z menos z0. ¿Por qué? Porque ese plano pasa por el punto x0 y 0, z0. Y la recta normal que pasa por x0 y 0, z0, bueno, lo mismo, es dividir esto por A, esto por B, esto por C y ponerles igual, igual, igual. Ahí tengo la recta escrita de esta forma que pasa por el punto x0 y 0, z0. Recuerden que había formas de escribir la recta paramétrica, en forma simétrica, en forma explícita, en forma implícita, todas las cosas que ustedes sabían de álgebra. Ahora, lo que nosotros podemos incorporar del conocimiento de análisis matemático es que podemos calcular A, B y C como derivadas parciales de la función z. Ah, eso no lo sabía de álgebra. Bueno, yo les cuento. El valor de A, el valor de B y el valor de C se pueden obtener el valor de A como la derivada parcial de la función respecto de X. Acompaña X, entonces respecto de X. Puedo sacar la derivada parcial de la función respecto de Y y voy a obtener B. Y puedo sacar la derivada parcial de la función respecto de Z y voy a obtener C. Pero Z es la función. O sea que si yo derivo Z respecto de Z me va a dar 1. Claro, me va a dar 1. Y si yo derivo Z respecto de X, bueno, eso va a ser la derivada de la función respecto de X. Y si yo derivo la Z respecto de Y, bueno, eso es la derivada de la función respecto de Y. Entonces, en la ecuación general, yo reemplazo a, fíjense, ¿por qué me quedaron estos signos negativos? Porque yo paso esto, todo esto, A por X menos X0, lo paso restando para el otro lado. B por I menos I0 lo paso restando para el otro lado. Y luego paso C dividiendo. Entonces me queda Z menos Z0 y me quedó un coeficiente que es SA sobre SC como la derivada parcial de la función con un signo menos.
porque había pasado restando por el otro lado. Y el otro coeficiente entonces me quedó como la derivada de f respecto de y, que es lo que tengo del otro lado. Y para la recta normal, ¿qué acompaña a x menos x0? Y lo acompaña este coeficiente, entonces divido por eso. ¿Y qué acompaña a y menos y0? Y lo acompaña eso, divido por eso. Y z menos z0 está acompañado por 1, entonces divido por 1. Eso es álgebra. Y los cosenos directores, reemplazo a para el coseno de alfa, y reemplazo a al cuadrado, b al cuadrado, ahí lo tengo, que son las derivadas parciales. Para el coseno de beta, y pondré b, y reemplazaré a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Y para el coseno de gamma, y pondré c, y reemplazaré a cuadrado, c cuadrado. Eso es sobre las fórmulas que vimos de álgebra, usando las derivadas para obtener estos coeficientes. De alguna manera, eso es lo que ustedes hicieron en álgebra para obtener los coeficientes de alguno de los planos y rectas normales para simplemente recordar las fórmulas de álgebra. Bien, volvamos a las filminas. En las filminas ahora, vuelvo a repetir, esto es intuitivo, no se requiere en un examen final el desarrollo matemático de todo esto, por eso simplemente quiero que ustedes vean cómo se arriba la fórmula nada más. Si yo quiero calcular la superficie esta, voy a hacer un procedimiento muy similar al que hice para calcular el volumen bajo una superficie. Yo tenía una región rectangular, fíjense que si yo proyecto esta superficie en el plano, tengo una región rectangular. Ahí tengo la proyección. Eso que acabo de dibujar es la proyección. La voy a borrar para que no enchastrar el dibujo. Pero claramente si yo proyecto esa superficie al plano, tengo una región rectangular. Ahora, ¿qué pasa si yo divido esta región rectangular en un montón de rectangulitos? Divido esa región rectangular en un montón de rectangulitos. Ya habíamos visto la clase pasada que eso me va a permitir obtener un montón de rectangulitos I sub j. Y que cada rectangulito va a tener un área que va a estar dada por el delta de x sub i por el delta de I sub j. Eso lo vimos en la clase pasada. No cambia respecto de lo que vimos en la clase pasada. Si yo tomo un punto x sub i y sub j cualquiera adentro de este rectangulito, yo me fijo cuánto vale en la función, y en la función vale z sub ij. ¿Por qué le puse z sub ij? Y porque este z, como depende de x y depende de y, entonces x sub i y sub j me va a dar un valor z y sub j. Un punto sobre la superficie z y sub j. Es un nombre, solo es un nombre. Entonces, por ese punto, yo puedo trazar un plano tangente a esta superficie. Sobre ese punto yo puedo trazar un plano tangente y una recta normal. Sobre ese punto puedo trazar una recta normal. Es lo que está dibujado en la siguiente filmina. En la siguiente filmina, este plano color verde es el plano tangente a la superficie roja que pasa por el punto x sub i y sub j, z y j. Y este vector que está acá es el vector normal a este plano. Ese vector es el vector que está en la recta dirección normal a este plano por este punto. Pero ya habíamos visto cómo escribir el plano tangente. Lo vimos recién. Acá está mi z menos z0, acá está mi x menos x0, acá está mi y menos y0, y acá está el coeficiente que acompañaba a x y el coeficiente que acompañaba a y, que es la derivada parcial de la función respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de y con signo menos. Eso lo habíamos visto recién. Esta es la diapositiva que les dije que les iba a subir. Acá está. Lo habíamos visto recién acá. Nada más que z0 se llama ahora z de ij, y0 se llama y sub j, y x0 se llama x sub i. Eso es todo. Este es el plano allí. Ahora bien, dicho eso, con este plano, nosotros sabemos
que este plano tangente también tiene una proyección que va a estar dado por un rectángulo en el plano XY. Háganse la siguiente idea. Supónganse que estamos en el parque y el sol está al mediodía, lo tenemos arriba. Supónganse que lo tenemos arriba. Si ustedes toman una hoja de papel, una A4, y la ponen paralela al piso, la sombra que esa hoja proyecta en el piso, suponiendo que el sol esté exactamente arriba, va a tener el mismo tamaño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si ustedes ponen la hoja 4 paralela al piso, la sombra va a tener exactamente el mismo tamaño. Ahora, si ustedes empiezan a girar lentamente la hoja para ir formando un plano que ya no es paralelo al piso, ustedes van a ver que la sombra sobre el piso se va a empezar a achicar. Al punto tal de que cuando la hoja ustedes la pongan vertical respecto del piso, ahora ya no va a ser paralela, sino va a estar normal la hoja directamente, o sea, ustedes la ponen de canto respecto al piso, la hoja no va a proyectar más que la sombra de su espesor. Suponiendo que la hoja tuviera espesor 0, ya no proyectaría sombra. O sea, pasamos de proyectar la sombra total, si esta hoja estuviera plana, paralela al piso, a no proyectar ninguna sombra si la hoja estuviera vertical. Entonces, este vector, de alguna manera, está dando la inclinación de esta hoja. Si ese vector normal es perpendicular al piso, la hoja es plana. Está plana respecto al piso. Si ese vector es paralelo al piso, si ese vector, entonces, por ejemplo, bueno, no, eso no. No me salió muy bien. Acá vamos de nuevo, vamos a intentar. Si ese vector fuese así, lo voy a dibujar acá, entonces quiere decir que la hoja está así. Y esa hoja no proyecta entonces sombra en el piso. O sea que el ángulo gamma que ese vector forme con la vertical, de alguna manera va a indicar qué cantidad de esa hoja se va a proyectar sobre el piso. Desde la cantidad total, que sería plana respecto al piso, paralela respecto al piso, a no proyectar nada si ese vector fuera de 90 grados. Fíjense, 90 grados respecto de la vertical. Eso, voy a saltearme acá una cosita, eso es lo que estoy diciendo acá. La hoja, esta sería la hoja, perdón. La hoja multiplicada por el coseno de ese ángulo gamma, si ese ángulo gamma es 0 respecto a la vertical, el coseno de 0 es 1. O sea que la hoja se va a proyectar totalmente en el piso. Pero si el coseno de gamma, si gamma fuese 90 grados, si gamma fuese 90 grados en este caso, el coseno de 90 es 0. Entonces quiere decir que la hoja, por 0, no va a proyectar ninguna sombra en el piso. Esta fórmula que está acá es la de la proyección de este plano sobre el piso. Es la proyección de este plano sobre el piso. ¿Por qué estoy haciendo eso? Estoy haciendo eso porque yo estoy tratando de determinar la superficie de esta figura azul, de esta superficie, perdón, azul no, roja, de la roja, estoy tratando de sacar la superficie de la roja, dividiendo eso en cuadraditos chiquititos. ¿Alguna vez vieron una bola de espejos? Me imagino que sí. Es muy ochentosa la bola de espejos, pero me imagino que alguna vez habrán visto una bola de espejos. Hagan de cuenta que, que ustedes pudiesen desarmar la bola de espejos y se quedaran con los espejitos, los rectangulitos de la bola de espejos. Ustedes podrían, midiendo la superficie de esos espejitos, de cada uno de esos espejitos, tener una idea aproximada de la superficie total de la esfera, de la bola, digamos. Así, de esa misma manera, es que yo estoy tratando de aproximarme a la idea de esta superficie. Es como si yo estuviera recortando
rectangulitos cada vez más chiquititos, cada vez más chiquititos, cada vez más chiquititos, y estuviera tratando de cubrir toda la superficie con rectángulos cada vez más chiquititos. Si yo cubro la superficie con rectángulos cada vez más chiquititos, esos rectangulitos son como los espejitos. Si yo sumase todos esos espejitos, si yo sumase todos esos rectangulitos, entonces tendría la superficie que estoy tratando de determinar. Entonces, recortando esos rectangulitos cada vez más chiquititos, haciendo que esa sumatoria se vuelva infinita, lo vimos en la clase pasada, parecido cuando sacábamos volúmenes, entonces yo tendría en el límite, para esos rectangulitos que se hacen prácticamente cero, tendría un integral doble acá. Eso se me transformaría en un integral doble. Esas dobles sumatorias de todos los rectangulitos, de todos los espejitos, vuelvo a repetir, cada vez más chiquititos, me darían un integral doble con la cual obtendría una idea del área que estoy tratando de calcular. Entonces ustedes me van a decir, claro, si yo hago infinitos rectangulitos, voy a borrar acá para que se entienda, si yo separo toda esta superficie roja en infinitos rectangulitos chiquititos y sumo las áreas de todos esos rectangulitos chiquititos, voy a obtener el área de toda la superficie roja. Si yo hago una sumatoria infinita de todos los rectangulitos chiquititos, voy a obtener el área de esa superficie roja. De acuerdo, de acuerdo. Pero habíamos visto que esos rectangulitos, recién, por eso me los salteé, tenía una proyección respecto al plano. Y esa proyección estaba dada por el ángulo que cada uno de esos rectangulitos formaba respecto a la vertical. Si yo despejo entonces, porque quiero poder determinar qué es la superficie de cada uno de los rectangulitos de esos espejitos, entonces yo puedo pasar ese coseno dividiendo para el otro lado y yo digo, el área de cada rectangulito, de cada espejito, va a estar dada por la proyección, la sombra que cada espejito hace con el piso, o dividida por el coseno del ángulo que forma la normal a cada uno de esos rectangulitos, de esos espejitos, con la vertical. Y uno dice, ¿por qué tanta complicación? Porque yo necesito poder calcular la superficie usando coordenadas rectangulares. Yo necesito poder describir la superficie usando un integral diciendo diferencial de x, diferencial de y. Y el diferencial de x lo veo en el piso y el diferencial de y lo veo en el piso. Entonces yo tengo que poder describir la proyección de todos los rectangulitos que yo hago sobre esa superficie en función de sombras en el piso. Por eso es que estoy haciendo todo este lío, porque yo tengo que integrar sobre las sombras, en realidad, para hacerme una idea de la superficie, porque yo solamente sé integrar en la dirección de x y en la dirección de y. Entonces yo tengo que hacer integrales sobre las proyecciones, integrales sobre las sombras de todos esos rectangulitos que yo puedo pegar sobre esta superficie. Bueno, pero yo ya tengo la descripción de los rectangulitos que pego en la superficie en función de las sombras que se proyectaron de acuerdo a la inclinación que cada uno de esos rectangulitos tiene respecto del piso. Genial. Entonces yo podría reemplazar este delta que está acá. Sí. Previo a eso, esto directamente voy a saltarme esta filmina y ya les cuento la filmina esa que me salté. Entonces yo digo que acá me comió una filmina. Bueno, no hace falta. Se los voy a contar acá primero para poder entender la siguiente filmina. Se los cuento acá. Es sencillo. Dijimos entonces que cuando yo tome el límite para esos rectangulitos que tienden a cero, esta sumatoria se me hace una integral doble. Entonces, la superficie que yo quiero calcular es la integral doble sobre ese delta
que ahora al convertirse en integral doble, vamos a borrar acá. Ese delta, al ser un integral doble, se convierte en un diferencial del sigma. Pero yo no sé cuánto vale sigma. Ese es el problema. Yo necesito determinar cuánto vale sigma. Sigma va a tener que ver con esta cuenta el delta de área sobre el coseno de ese ángulo director. O sea que el diferencial de sigma, que es el que estoy queriendo calcular, va a ser igual al diferencial de área, o este mouse que no me anda bien, el diferencial de área sobre el coseno de gamma. O sea que los deltas los transformé en diferenciales. Dicho eso, entonces tengo que saber quién era el coseno de gamma. El coseno de gamma, ahora sí, lo saco de el Word, esa que les mostraba. El coseno de gamma es esto que está acá. El coseno de gamma es eso que está acá. Entonces el coseno de gamma está escrito acá. Es lo que tenía en el Word. Pero como el coseno está dividiendo, entonces esto que está, esto que está en el numerador pasa esto que está en el denominador, perdón, esta raíz que está en el denominador pasa al numerador, multiplicada por el delta en la fórmula. El delta de sigma es el delta del área, multiplicada ahora por la raíz que estaba en el denominador, porque al dividir esto pasa al numerador. Entonces, delta de sigma es todo esto que está acá. Entonces, delta de sigma queda reemplazada por toda esta fórmula que está aquí. Y ahora sí, el diferencial de área es el diferencial de X por el diferencial de Y, multiplicado por todo esto que está acá. Y esto, que vuelvo a repetir, no se les pide en un teórico como desarrollo, es la deducción de la fórmula que ustedes sí van a usar en el práctico. Para calcular un área que no es plana, ustedes van a tener que usar esta fórmula. La fórmula, como verán, sale de esta idea de dividir una superficie en pequeños rectangulitos y en tratar de determinar la sombra que cada uno de esos rectangulitos proyecta en el piso. Y luego, para poder calcular, yo lo que voy a tener que sacar son las derivadas parciales de la función, meterlas acá en la fórmula, y una vez que resuelva esta raíz, hacer la integral doble respecto de X y respecto de Y. En la práctica es mucho más fácil de la deducción. Por eso es que la deducción teórica no se les pide, pero yo se las tengo que contar. Yo les tengo que contar de dónde sale la fórmula. Pero quédense tranquilos que esa deducción no se les va a pedir. Por eso es suficiente con que ustedes hayan comprendido que esa fórmula es una aproximación, o sea, se consigue mediante una aproximación pensando en las proyecciones de cada uno de esos rectangulitos sobre el piso. ¿De acuerdo? Hasta acá entonces la clase de hoy. La clase que viene vamos a tratar de terminar el concepto de integrales múltiples como para cerrar este concepto. De esta clase, lo que quiero que ustedes saquen como importante es esta fórmula, que directamente la van a usar como una fórmula, y las fórmulas de integración de las integrales tipo 1 y tipo 2. Las deducciones de las integrales tipo 1, tipo 2, que son los que están en la primera, segunda, tercera y cuarta filmina de la clase de hoy, eso sí se suele pedir en los exámenes finales. Eso sí se suele pedir en los exámenes finales. En los exámenes finales sí les suelen pedir, bueno, deduzca la fórmula de integración, entonces ustedes tienen que decir, dado un dominio tipo 1, acotado por una recta, en x igual a 1, en x igual a 2 y por una función, etcétera, etcétera, y llegar, definir la función g, esa que habíamos definido, y llegar entonces a la fórmula de integración.
De esta parte, lo único que ustedes tienen que saber es la fórmula para poder aplicar en el práctico. No es necesario la deducción que acabamos de analizar intuitivamente con ustedes. ¿Listo? Muy bien. El examen, ahora teórico, es multiple choice, pero si ustedes quieren hacer la aprobación directa que es al final es a desarrollar. O sea que yo te recomendaría, Julieta, que no estudies solo para un multiple choice, porque si no te va a pasar que al final, cuando vos has estudiado solo para multiple choice y a la semana siguiente es el examen de aprobación directa, no te alcanza una semana para estudiar todos los teoremas, deducción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es mucho, se te ha acumulado mucho. Entonces lo que suele pasar es que muchos aprueban el examen de multiple choice y después o no se presentan al examen de aprobación directa o les va mal en el examen de aprobación directa porque no pueden deducirme teoremas, no pueden desarrollarme fórmulas, no pueden, entonces tienen que ir directamente al examen final. Entonces tengan en cuenta eso, porque si ustedes quieren la aprobación directa, van a tener que deducir, van a tener que desarrollar teoremas, entonces vayan estudiándolo. Entra hasta lo que veamos la clase que viene en el teórico. Y en el práctico la profesora les dirá, ustedes tienen que averiguar con la profesora hasta qué tema entra en el práctico. Hasta el teórico entra hasta lo que veamos la semana que viene. Claro, el examen de aprobación es un coloquio, pero el coloquio, Martín, está definido en el protocolo que puede ser, se llama coloquio, pero es coloquio entre comillas. Por eso se los voy a aclarar bien en el protocolo, porque podría, por la cantidad que son, podría ser, bueno, a ver, escriban, no sé, que haya 4 en una sesión de Zoom, 4 de ustedes, y yo les pida desarrollar un teorema en una hoja de papel, sacar una foto y subírmelo. Y entonces explicarlo. O podría yo mostrarles una fórmula y que ustedes me digan cómo harían para deducir esa fórmula. O sea, de alguna manera tienen que saber los desarrollos. Eso es el coloquio final. Puede ser semi-escrito, escrito o exclusivamente oral. ¿Estamos? Así que yo les recomiendo, es una sugerencia que no dejen de estudiar el teórico pensando, desgraciadamente esta situación de pandemia, digo desgraciadamente, que nos tiene en esta situación de virtualidad, por un lado, quizás ustedes digan, es más fácil aprobar las materias así, pero se les va a volver muy pesado cuando vuelvan a la presencialidad, porque cuando vuelvan a la presencialidad los exámenes van a ser como fueron siempre, y si no están acostumbrados a estudiar materias a nivel universitario, porque han tenido todo el año pasado, muchos de ustedes, tal vez algunos son recursantes, ya alguna vez experimentaron la universidad presencial, pero aquellos que no han experimentado nunca la universidad presencial, parece que esto fuese muy fácil, porque la virtualidad lamentablemente nos pone en esta situación, pero los exámenes en una universidad son complejos. Usted tiene que estudiar libros, tiene que estudiar desarrollo, tiene que estudiar teorema, tiene que poder dar fundamento de lo que dicen. O sea, esto no es simplemente me aprendí una definición de memoria, tiene que poder explicar la definición. Miren, yo no quiero asustarlo ni nada, pero en la presencialidad los niveles de aprobación son muy bajos en análisis matemático por eso, porque no estudian los teoremas, porque no estudian los desarrollos. Entonces, háganlo, hagan el esfuerzo, porque más allá de que eso los va a beneficiar, porque les va a resultar después mucho más fácil rendir los exámenes finales en la virtualidad, no les va a resultar un choque tan fuerte cuando vuelvan a la presencialidad y entonces en un examen presencial, sentados solos en un banco, que no tienen acceso a nada, alguien les diga, bueno, teorema del valor medio, desarrolle, fórmula de Stokes, desarrolle, ecuación diferencial de primer orden, desarrolle. Entonces,
se van a quedar como diciendo, pero me están haciendo escribir un teorema, una fórmula, tengo que escribir 3 hojas. Sí, tenés que escribir 3 hojas, tenés que escribir todos los desarrollos, y después tenés que sentarte con un profesor y explicarle todo lo que escribiste. Entonces, acostúmbrense a estudiar. Yo sé por qué les digo, porque en algún momento, tarde o temprano, todo esto va a acabar, vamos a volver a la presencialidad, y sé que después va a ser difícil la reinserción, porque no podemos cambiar las cosas a como eran antes. Entonces, les aconsejo practicar, desarrollar, escribir teoremas. Bueno, pero no me lo tomaron. Bueno, no importa, pero lo sabés escribir. La idea es que vos no tenés que estudiar, y eso es otra de las cosas. Cuando no me molesta para nada, yo también fui estudiante, pero ustedes no tienen que estudiar para aprobar una materia. Yo sé que suena raro lo que les voy a decir, pero ustedes no tienen que estudiar para aprobar, ustedes tienen que saber. La aprobación tiene que ser consecuencia de eso, porque ustedes están estudiando para ser profesionales. Ustedes están estudiando una carrera universitaria para desempeñarse en esa especialidad, en esa disciplina. Entonces ustedes tienen que estudiar para saber. Como consecuencia de eso van a aprobar. Pero si ustedes estudian solo para aprobar, bueno, les va a costar desarrollarse como profesionales el día de mañana, o van a ser mediocres. Y lamentablemente es así. Lo veo en colegas, lo veo en diferentes situaciones, en donde, bueno, el conocimiento general que le dan todas estas materias, incluso las materias de matemática, son necesarias para que ustedes el día de mañana puedan optar por disciplinas asociadas a la ingeniería que signifiquen algunos dólares extra contra, no sé, contra, bueno, no me queda otra que hacer esto porque no tengo capacidad para hacer otra cosa. Y eso es una pena. Se nota cuando un profesional tiene un conocimiento apoyado por todas estas cosas y su capacidad para desempeñarse en un montón de áreas laborales, y de después tener la posibilidad de elegir a dónde querés trabajar. Y eso depende también del conocimiento de estas cosas. Nada, no quiero mantenerlos más acá, pero simplemente contarles, porque es la verdad, no estoy mintiendo, y perdón la autorreferencia, pero en mi trabajo particular, soy ingeniero en sistema, en una empresa programando, un puesto laboral alto, un puesto gerencial, lo conseguí porque en un momento, y perdón por la autorreferencia, pero quiero hacerles notar eso, lo conseguí porque de todos mis compañeros de trabajo, nadie supo resolver una ecuación diferencial en un momento dado, porque claro, ese era un tema de que, ¿para qué sirve resolver una ecuación diferencial? Pero como yo ya daba clases en esa época, y las ecuaciones diferenciales para mí eran cuestión de todos los días, supe resolver una ecuación diferencial para resolver un problema de ingeniería que se había que programar, y entonces pudimos ofrecer un trabajo de varios, que le significó al dueño de la empresa varios miles de dólares a una empresa extranjera. Solamente porque yo sabía resolver las ecuaciones diferenciales que planteaban el problema. Entonces, no descarten este conocimiento, porque puede significar el día de mañana una ventaja laboral. Yo sé por qué se los digo. La ingeniería es eso. La ingeniería es resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, gente, nos vemos entonces el viernes que viene. Cualquier cosa, pueden consultarme a través del aula virtual, y si no, en alguna de las clases de consulta. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta la clase que viene. Síganse cuidando. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, Nos buen fin vemos. de. Igualmente.